Hola a todos, os habla una vez más el maestro Fi de Óscar de Prado para pokeriajedrez.com. Traemos hoy un nuevo vídeo sobre la Sinquefield Cup que se está jugando en San Luis, en Estados Unidos. Como sabéis, es un torneo cuadrangular con Magnus Carlsen y Levon Aronian, que se enfrentan a los americanos Nakamura y Kamsky. Bueno, estamos en la cuarta ronda, se jugaron las tres primeras y hubo el día de descanso y se ha retomado el torneo ya con la segunda vuelta, ¿no? Antes de esta ronda teníamos a Nakamura en cabeza con 2,5 puntos. Teníamos a Carlsen con 2 y Aronian 1 y Kamsky medio. Bueno, en la ronda de ayer, en la cuarta, hubo dos victorias, las dos partidas se acabaron en victoria. En este caso, Magnus Carlsen fue capaz de ganar con negras a Agata Kamsky, una española del cambio, y Nakamura, pues que iba líder, perdió también con negras ante Aronian, ¿no? en una India de rey. Y bueno, ahora el torneo, cuando quedan dos partidas para acabar, Carlsen está líder con 3 puntos, Nakamura se queda con 2,5, con 2 viene Aronian y con medio Kamsky, ¿no? Claramente ya descartado. Bueno, con solo 2 rondas para el final, parece que Carlsen lleva muy bien encaminado el torneo, pero bueno, en la última ronda habrá un Nakamura-Carlsen que seguramente sea decisivo para el triunfo en este torneo. Bueno, vamos a ver las dos partidas de la ronda 4. Empezamos por la de Kamsky-Carlsen. Bueno, como os dije, fue una variante española del cambio. Kamsky alterna tanto de 4 como de 4, después de empezar con 2 derrotas, consiguió su primer medio punto. Y imagino que este torneo para él, pues bueno, debía pensar que una línea sólida, incluso unas tablas no estarían mal, y más ante el número 1 del mundo, ¿no? Entonces, bueno, se decidió meter por la variante del cambio, que tiene fama de tablífera, aunque bueno, no hay muchas partidas donde se juega esta línea y también se dan victorias. No creo que tenga más fama que la berlinesa, ¿no? Bueno, enroque y F6. Bueno, aquí hay muchas opciones, ¿no? La más jugada es esta de F6. Hay otras jugadas como alfil G4, por ejemplo, que había empleado una partida Kamsky con Anand, donde se jugó esta línea conocida, que se sacrifica la pieza. Bueno, no se puede tomar porque hay ataque, esto se jugó durante mucho tiempo. Dama de 6 también es interesante, de hecho esta la había jugado el propio Kamsky con negras, caballo 3, F6, caballo C4, dama de 6, una partida contra Motilev. Bien, el propio Carlsen había jugado varias veces, había enfrentado varias veces contra la española del cambio, ¿no? Tenía varias partidas con caballo E7, por ejemplo, contra Caruana en Moscú en el 2010, con esta idea, esta línea crítica. Incluso aquí la había ganado a Caruana con negras y la había jugado varias veces. Y tenía también una partida Carlsen con dama F6, ¿no? Esta es contra Bachier-Legriff en Moscú, el francés, y esta acabó perdiendo. Aunque bueno, la apertura sigue siendo pues, sólida, ¿no? Eso es un poquito, digamos eso, Carlsen aquí, casi siempre encontré varias partidas con caballo E7, una con dama F6 y F6, ¿no? En principio, cualquiera, casi es cuestión de gustos, ¿no? De cualquiera de estas jugadas, pues va un poco para las negras, pues dan lugar a igualdad a la mayoría de ellas. No hay unas grandes diferencias, muchas veces solo es cuestión de gustos, ¿no? Bueno, entonces seguimos con F6, D4 y aquí alfil G4. Bueno, aquí la alternativa por D4 la han jugado también varios jugadores, sobre todo es Ivanchuk, uno de los principales jugadores que más le gusta tomar aquí. Por ejemplo, aquí dama D4, una partida Nakamura-Ivanchuk en Londres el año pasado, donde incluso acabó ganando Ivanchuk con negras. Aquí a por D4 se considera mejor comer de caballo, ¿no? Y por ejemplo, una partida de Eduard Romain-Ivanchuk también el año pasado siguió así, con esta idea, ¿no? Ya digo, es una alternativa tomar en D4, pero bueno, alfil G4 es más, se considera un poquito mejor, por lo menos la más utilizada, ¿no? Bueno, aquí Kamsky se decidió por D por E5. Aquí la línea principal, C3, se considera C3, ¿no? Esta era la favorita de Fischer y incluso se considera, bueno, en esta posición un poquito la mejor para el blanco, ¿no? Aquí también podemos encontrar varias partidas y de jugadores muy fuertes, por ejemplo, alfil D6,
Vallejo-Navarra, una partida con alfil E3, caballo 7, caballo de desenroque. Esta una partida del año 2010 en Reggio Emilia que acabó ganando Vallejo, partida interesante. También contra C3 se ha jugado Dama E7, una partida Caruana y Banchuk. Vemos esta línea, continúa así. Como veis, bueno, estas posiciones pues hombre, están un poco más vivas y hay más juego, ¿no? Para ambos bandos. También E por D4 en esta posición es una de las jugadas principales. Una partida Andrei Kimorocevich en 2011, también una partida que acabó en tablas. Como vemos aquí hay pues bastantes opciones, ¿no? Como ya os digo, con C3 que se considera un poquito la principal, ¿no? D por E5. Aquí hay que jugar dama por D1, torre por D1, F por E5, torre D3. Esto es lo que más se suele jugar hoy en día. Antiguamente se juega más caballo BD2, en Roque hay, por ejemplo, una partida a citar aquí, Smith-Sokolov del año 2011, donde, bueno, acabó con victoria blanca, aunque esto también, el negro es una posición bastante sólida, pero se juega un poquito más hoy torre D3. Vale, aquí Carlsen juega alfil D6, la línea principal, ¿no? La alternativa, que se utiliza bastante menos, es alfil por F3. Aquí puedo encontrar partidas del jugador gallego, el maestro internacional Diego Suárez, algunos jugadores más, donde jugaba alfil por F3, ¿no? En una le comieron de torre, aunque alfil C5, esta jugada es un pelín dudosa, tras alfil G5 da ligera al blanco, y comiendo de torre es mejor caballo F6 aquí. Esta jugada es mejor, caballo C6, y tras caballo D2, por ejemplo, o caballo tras caballo de 2, pues por ejemplo en roque largo. Aquí el negro está muy bien. Es un poco mejor incluso tomar de peón. La partida esta de torre y alfil C4, alfil C5 fue una partida contra Lariño, Mondariz, en el año 2007, que acabó ganando el Lariño con blancas. Y tomando de peón, se había jugado una partida contra Víctor Alcázar también. Esto en teoría es un poco mejor, ¿no? Insiste en alfil C5, que bueno, también es buena aquí, torre D8, con igualdad total, por ejemplo. Y bueno, esta partida curiosamente también la acabó perdiendo, aunque la posición está bastante igualada, ¿no? De todas maneras, eso, alfil F3 es una jugada, una alternativa posible, aunque gusta más de jugar la gente alfil D6, no deshacerse tan rápido de la pareja de alfiles. Caballo BD2, caballo F6, por ejemplo B5 es una alternativa. Se ha jugado también bastante. La principal es caballo F6, pero hay muchas partidas también con B5. Por poneros un ejemplo del año pasado, Alfonso Jerez contra Sarguisian, del campeonato por equipos del año pasado. Acabó la partida en tablas. Esto es B5 es bastante jugado. Contra B5 hay bastantes jugadas aquí, ¿no? B3 es la principal, A4, H3, bueno, varias opciones. Caballo F6, la que se utiliza un poquito más. Y ahora caballo C4. Esta es la línea un poquito principal, ¿no? Y la idea del blanco. Desarrolla sus piezas, presión sobre E5, sobre D6. Y en principio es un poquito el esquema blanco, ¿no? Se puede jugar B3, también una partida Smith-Sokolov del 2011, tras enroque, alfil B2, torre H8, alfil C3. Esta partida también acabó con victoria blanca. Y acabó con victoria blanca y bueno, aunque la posición aquí también está bastante igualada. Bueno, seguimos con la partida principal, caballo C4, enroque. Aquí las negras terminan el desarrollo, entregan un peón de manera temporal y esto se considera la línea principal y lo mejor para el negro, ¿no? Por ejemplo, el propio Iván Sokolov había probado aquí también alfil por F3 ya hace años, una partida contra Brostein, que bueno, también es jugable y con enroque largo, ¿no? Alfil G5, H6. Pero bueno, aquí parece un poquito mejor, a pesar de que esté igualado, parece un poquito mejor el caballo que el alfil, aunque ya os digo, la posición está igualada y la partida acabó en tablas, ¿no? Quizás es un poco más cómodo el juego de enroque. Bueno, ahora muchas líneas de igualdad, H3, alfil E3, las negras también están comiendo el peón D4, las blancas se deciden a comer el peón, y esto es una línea un poco más o menos principal, donde incluso hay varias partidas, ¿no? Torre E3, bueno, aquí otras jugadas, por ejemplo, torre B3, pues torre 8, y si caballo por, peón por, y a caballo E3, torre por E4, pues igualdad, ¿no? Es un poquito, las líneas suelen llevar a esto. Torre E3, aquí se come, alfil por caballo, caballo por...
Y aquí Carlsen metió caballo G4, ¿no? Es una buena jugada. Aquí lo más utilizado es alfil C5, con varios ejemplos a nivel magistral, ¿no? Por ejemplo, torre E2, torre a E8, o torre D3, caballo por E4, igualan de momento. Torre 1, torre A E8, bueno, aquí es más fuerte incluso caballo G4, una partida Kovalevskaya contra Zhao Xue en el 2008, y el negro quedó muy bien, con igualdad en todas estas líneas. Pero bueno, torre A E8, aquí hay varias partidas de jugadores fuertes. Por ejemplo, tras alfil por E3, torre por E3 y torre por E4, ¿no? Esto se jugó varias veces, incluso aquí en esta posición llegamos hasta aquí. Hay una partida Rajabov-Grishchuk en Odessa en el 2008, que empezó con torre 8 y acabó en tablas, y otra del 2010, donde Karyakin contra Caruana. Caruana aquí escogió A5. Ambas partidas terminaron en tablas, posición igualada, ¿no? Pero bueno, caballo G4 parece bastante directa, ¿no? Atacando todos los puntos directos de la posición. El caballo está muy bien, también puede ir a E5. Bueno, aquí jugaron torre 2. Ya me parece una pequeña imprecisión. Quizás es un poco mejor directo torre F3, ¿no? Y aquí alfil C5, por ejemplo. Bueno, alfil H2, rey F1 y caballo E5. Podemos cambiar todas las piezas. B6, si comemos en B2 hay torre B1, ¿no? Y C3. Esto es una posición igualada y mucho más cómodo para el blanco que lo que se dio en la partida, ¿no? Y si alfil C5, pues torre por, rey por, y aquí de nuevo, pues caballo E3, por ejemplo, ¿no? Si torre D8, G3... Bueno, aquí tenemos igualdad, sin ningún problema, ¿no? Torre D2, hay torre F1 y torre 2, entonces primero rey E7, y ahora torre F1, y bueno, esto al final, a pesar del peón, es insignificante y tiene toda la pinta de que es tablífero. Entonces torre F3 quizás era un poquito mejor para Kamsky, ¿no? Torre 2, alfil por H2, se decide a tomar el peón, y aquí rey F1. Curiosamente, hasta aquí se había jugado algunas partidas. Hay una partida, no muchas, sobre todo entre módulos, y era un Fritz 4 contra Belyaski, en un match en Bled en el año 96. Y rey F1 es una novedad. Se conocía rey H1, aquí por ejemplo alfil G3, o torre A D8, ¿no? La partida de Belyaski siguió alfil G3, F3, torre A8, alfil D2, caballo E5, bueno, composición igualada, aunque Belyaski acabó perdiendo, que llevaba negras, pero bueno, se considera mejor para el blanco rey H1. Rey F1 parece un poco dudosa, porque sigue el rey en la columna F, sigue teniendo problemas en la primera y no es la mejor jugada, ¿no? Hicieron torre A8 y bueno, aquí caballo D2. La verdad que da un poco de contrasentido esta jugada para el blanco, ¿no? Tiene que acabar su desarrollo y es pasiva y dudosa, ¿no? Yo creo que tanto C3 o por ejemplo A4 o incluso F3, aunque no sea una amenaza directa. La verdad que, hombre, el negro está muy bien, tiene todas sus piezas desarrolladas y el blanco tiene que acabar, pero no está para perder. Esta jugada sí que es dudosa porque retrasa el desarrollo del alfil y de la torre, ¿no? Y además que tiene problemas, ¿no? De hecho, tras torre de 8 vemos esta buena jugada. Carlsen se dedica ahora a ocupar las dos columnas abiertas, hay problemas en la primera fila, vemos que la torre, el alfil y el rey son pasivos y que todas las piezas negras la verdad que están jugando contra el rey blanco, ¿no? Las dos torres, el caballo, incluso el alfil hace su función porque no hay jugadas como G3 que nos lo comemos. Entonces aquí las negras ya están mejor, en apenas 17 jugadas y una española del cambio, ¿no? También alfil G3 era una opción muy similar. Torre de 8, de hecho jugaron F3, bueno, alfil G3, buena jugada, se amenazan por ahí algunos jaques, más se quita el alfil de la diagonal y el caballo sigue clavado por el tema de torre 1, no puede mover. Entonces, ¿qué se encuentra el rey? Saca el rey de la clavada para poder también jugar caballo F1. Y aquí jugó caballo E5 con una ruta original que vamos a ver, que fue esta. También caballo F6 con idea de caballo H5 y F4, pues también era jugable. Caballo E5, B3, intenta sacar su alfil por B2, dado que por aquí no puede mover el caballo por el tema del jaque. Vemos que la torre casi no tiene casillas tampoco. Caballo G6, como os decía, Carlsen va con su plan. Caballo F1, aprovechando si ahora caballo F4 se puede cambiar, y alfil E5. Bueno, en esta posición, Kamsky, que se encontraba bastante apretado, yo creo que un poco entra el pánico, decide entregar un peón, pero realmente no va a salvar su posición, ¿no? Era mucho mejor, aunque estaban mal, era entregar aquí una calidad con esta línea, ¿no? Por ejemplo, torre B1, ¿no?
Y si torre D1, la idea es ahora jugar torre D2, jaque, rey H2, ahora por ejemplo torre por, y a caballo F4, torre D7. Torre F6 y ahora ante la amenaza de los jaques entregar la calidad con alfil por F4, torre por B1, por ejemplo alfil E5, torre G6 y G4. Bueno, aquí podemos observar que las blancas tienen por lo menos sus piezas activas, buena compensación y, hombre, las negras están mejor, pues ya os digo, aquí Houdini da 0,30, o sea, para ser una calidad de ventaja, que debía darle 2 puntos, veis que está la cosa en un 0,30, o sea, como aproximado a la igualdad, ¿no? Porque, bueno, las piezas blancas son muy activas y se pueden comer algunos peones negros y consigue un buen contrajuego. Esta era la mejor opción práctica para Kamsky. C3 entrega un peón y realmente la compensación es pequeña, por decir que nula, ¿no? Tras alfil por C3, alfil B2, caballo F4, torre C2, alfil A5. Bueno, se podía tomar ya directamente y con torre G3 y torre H de 8 con una clara ventaja también, ¿no? Pero bueno, Carlsen decide evitar cambios de piezas, caballo G3, G6, torre F1, torre D3, rey H2, alfil B4. Bueno, estamos ahora en una fase de maniobras donde intenta mejorar las piezas, ambos bandos, Carlsen evita cambios de piezas y doblamos torres, rey G2, rey F7. Poco a poco mejorándose y ahora ya con ideas de, dominando la columna D, ya con ideas de entrar en D2. Kamsky se encuentra a la espera porque no tiene mucho para hacer, ¿no? F4, intentando en algún momento dado jugar F5, que pueda abrir algún contrajuego, H5, rey H3, A5, bueno, aquí ya era directamente mejor torre D2. Como veis, para pasar el control, Kamsky se decide a hacer jugadas como rey G2, aquí que se me bloqueaba, correcto, vamos allá, A5, rey G2, caballo C5, rey F3, caballo D3. Bueno, aquí era mejor torre C2. Estamos en una posición ahora un pelín curiosa porque esto realmente se le pasó a ambos jugadores, ¿no? Caballo D3, torre E2. Bueno, esta jugada es muy mala de Kamsky, aquí la mejor era esta línea, F5, y aquí habría cierto contrajuego, torre C4, y si torre D3, torre F2, ¿no? Comemos, y bueno, sigue habiendo ventajilla negra, perdón, pero bueno, habría algo más de partida, por lo menos las piezas están un poquito más liberadas, ¿no? Torre 2, muy mala jugada, y aquí Carlsen con la jugada 36, cuando le faltaban 4 para pasar el control, dejó escapar una buena opción yo creo ya de sentenciar la partida, ¿no? Hizo alfil E7. Esto parecía muy fácil, ¿no? Caballo por B2, torre por B2, alfil A3, torre C2 y torre D2. Entrando en séptima, y si torre aquí, cambiar las torres, cambiamos el caballo, jaque y nos comemos un segundo peón, o sea que este final con 2 peones de más pues debe estar completamente ganado para el negro. Esto es relativamente fácil de calcular, pero bueno, quizás no pensó en esta opción, aunque parece lógico, ¿no? Eliminar el alfil y eliminar el alfil blanco y quedar con nuestro alfil contra un caballo que parece superior, aunque no hubiera esta línea directa de alfil A3, ¿no? que gana un peón. Pero bueno, jugó alfil E7, entonces ahora sí que se cambiaron piezas, alfil C5, bueno, torre D1, aquí también era un poquito mejor, torre C1, bueno, aquí tenía alguna chance, alfil E5, y solo la ventaja sería ligera, negra, ¿no? Porque, por ejemplo, alfil D6, alfil B2, B6, ¿no? Y si torre D2, torre 1 y alfil B6, pero bueno, aquí habría algo más de juego para el blanco, torre C1, torre D2, torre 1, cambiamos torres, aquí parece un poco mejor alfil B4 también, y ahora llegamos a ir al final, que es bastante interesante, alfil E7, rey F2, y aquí jugó A4, bueno, aquí era mejor rey E6, las negras tienen una clara ventaja, A4, y aquí quizás fue uno de los últimos errores de Kamsky, ¿no? Jugó torre D2, tenía una chance para salvarse que era comer, B por A4, tras torre D4, torre B2, y al comer aquí, comer en B7. Claro, ahora a pesar de esta jugada, alfil C5, vemos que si toma el peón, alfil E3, aquí ahora igualdad, porque va a caer el de C7, y si alfil D6 hay E5, y hay alfil B6, y vamos a quedar 3 contra 3, la actividad va a ser importante. Y si incluso alfil C5, rey F1, alfil B6, tenemos alfil B2. Y ahora vemos que
por ejemplo, torre por E4 tenemos alfil E5, y aquí, bueno, hay una ligerita ventaja negra, pero muy poca. Si comemos en A2 tenemos alfil E5 directo, y aquí estamos igualados. Yo creo que esto daba bastante chance de salvarse a Kamsky. Torre de 2 es mala, y a pesar de que aquí Carlsen jugó torre por D2, bueno, parece incluso mejor este final, ¿no? Cambiar los alfiles, y este final de torres le daba muy buena chance. O incluso torre C3 y mantener todas las piezas. Pero bueno, torre D2 también le da ventaja. A por B3, C5. Ahora las negras van a crear un peón pasado. Bueno, aquí jugó G4, quizás era un poco mejor rey F3, D5 esta variante, aunque bueno, el negro sigue manteniendo la ventaja. G4, aquí había varias opciones, como H por G o H4, todas dan ventajilla negra, pero Carlsen juega B5 directo. G por H, alfil C3, B4, y aquí ya es ventaja decisiva negra. Bien, la última opción blanca parecía rey F3, aunque tras B4, alfil E3 y H4, las negras van a crear dos peones pasados, separados, con lo cual van a decidir la partida. Aún así aquí estaba ganado, ¿no? Pero bueno, quizás esta opción, alfil F2, aquí gana, quizás la mejor opción sería jugar aquí rey G4 y con C4 comer, y aquí, aunque nos cueste una pieza y el negro debe acabar ganando, esto es más difícil, ¿no? Quizás aquí tengan las blancas unas buenas chances de tabla, será una mejor opción práctica. Alfil C3 ya es el último error, tras B4, alfil B2, bueno, aquí alfil F6 ganaba aún más rápido, se va a dar similar, ¿no? H3, E6, rey aquí. Vemos que los dos peones pasados, bueno, aquí no se puede tomar la pieza por H2, y después de C4, B por C4, alfil F6, pues aquí ahora abandonó, porque tras el cambio de alfiles, B4, B3, coronamos uno de los dos peones, mientras que los peones blancos los para el rey negro, ¿no? Pues bueno, esta fue una interesante partida, una interesante victoria de Carlsen, y vamos a ver ahora más rápidamente la partida de Aronian contra... Bueno, esto fue una india de rey, la jugada de apertura habitual, con H3, se decidió aquí Aronian, no por meterse en las líneas principales, ¿no? De caballo C3, etcétera, enroque, alfil G5, aquí también caballo C3 se juega más, y C5, esto es lo más utilizado, ¿no? Aquí transponiendo a esquemas tipo Benoni, por ejemplo, ¿no? Tras D5, A6. Aquí lo más utilizado es E6 también, por ejemplo, Svidler Grischuk, una partida este mismo año se jugó así. Esquemas más típicos Benoni, esta partida acabó en tablas, ya os digo, del Grand Prix de este año. También es interesante torre 8, A6. Aquí alfil de 3. Bueno, esta jugada es interesante, aunque lo más habitual aquí es A4, para evitar jugar B5, ¿no? Se puede jugar aquí A5 y dama 5, los iniciantes, por ejemplo, contra E6, alfil E3, F3, dama 6, enroque. Hay una partida aquí muy conocida, que es Beljaski contra Strikovic, que es una partida que sale en muchos libros, entregó un peón el blanco y consigue muy buen ataque. Es una partida muy conocida, donde le remata muy bien. Veis que aquí el dominio absoluto de las blancas, a pesar de los 3 peones de menos, las negras están perdidas. Caballo por, os pongo esta partida porque bueno, está bastante bien. Dama por y E2, alfil por E2. Bueno, aquí abandonó. Es una partida bastante conocida con esta línea, pero ya os digo, suele ser lo más habitual, ¿no? También caballo F3, pero bueno, alfil de 3 y B5, esta jugada es correcta, y buena, caballo F3. Tomar ahora en B5 es malo, directamente, tanto de caballo directamente es perdedor, tras jaque, y aquí hay clarísima ventaja negra, después de F5, y están las negras ganando, e incluso tras alfil por B5, caballo por E4, aquí hay una clara ventaja negra, o sea, entre clara y decisiva, vemos que comer es dudoso, ¿no? Y no comiendo aquí, el negro está un poquito mejor, ¿no? También. Se puede jugar alfil por, peón por, pero comer allí es dudoso. Entonces, bueno, caballo F3 es la mejor jugada blanca. Aquí jugó caballo BD7, bueno, es interesante cerrar en la partida Costa-Guseinov en el 2009, y con E6, también caballo BD7, enroque, H6. La jugada que considera más fuerte y que se considera que iguala es B4. Aquí hay algunas partidas de Kirill Georgiev contra Iván Isevich, o sea, Georgiev con negras, también de otro maestro Moscovich. Bueno, en principio se considera esto
como que igualdad, ¿no? Con idea de caballo A2 y ahora, por ejemplo, A5. Y bueno, hay varias opciones aquí, dama de 2, etc. Pero B4 parece un poquito lo mejor, aunque H6 también se había jugado. Alfil E3, B por C4. Una partida Agres-Mertens, siguió con rey H7, aunque esta jugada es mala, porque ahora sí que se comen el peón con ventaja blanca. Y cerrar también es una buena opción. Rey H7 y torre 1, ¿no? Aquí un poquito sería la línea principal. Las blancas intentar jugar alfil F4, E5 y negras torre 8, E6 o A5 y etcétera. Esto sería lo más jugable. Quizás un poco mejor que incluso B por C4. B por C4, alfil por C4 deja a las blancas con una ligerita ventaja. A5, A4, bueno, para dominar ahora la casilla B5, aunque es cierto las negras también van a tener la casilla B4 a su favor, ¿no? Caballo B6, alfil D3, creo que era mejor esto. Dama D3 con ligera ventaja blanca. Caballo E8, bueno, esta es una maniobra típica del Volga, ¿no? Caballo E8, C7, A6, B4, y lo emplea en este caso Nakamura, que también E6 era una buena opción, y a dama C1, caballo BD7, solo ligera blanca, cerca de la igualdad. Torre 1, caballo C7, aquí me gustaba, y antes dama D2 para el blanco, torre C1 es un poco dudosa, caballo A6, también era bueno cambiar los alfiles aquí, con caballo A6, igualdad. Bueno, y aquí el negro la verdad que no salió nada mal, ¿no? Mejor torre B8 o alfil A6, igualdad. Caballo E2, torre C8 y vemos que H4. Y en esta posición viene un error extraño, ¿no? de Nakamura. Por ejemplo, H5 y dama D2, una posición igualada. Jugó C4, que es una mala jugada, y esto le da una clara ventaja al blanca. Tras H5, C por B3, si G5, alfil D4, también queda el blanco mejor aquí, aprovechando esta debilidad. C por B3, dama por B3, y ahora G5. Caballo G3, caballo 6 de 5. Bueno, aquí Nakamura se vio mal. Evidentemente la línea principal, por ejemplo, que podría ser esta, dama E3, caballo 7, alfil por, rey por y caballo de 4, ¿no? Ahora con los dos caballos aquí apuntando F5 y habría pues ciertas debilidades, ¿no? Y también puede ser este peón aquí. Las blancas tienen clara ventaja, pero hombre, la partida no estaría decidida. Nakamura quizás perdió un poco la paciencia, no le gusta defenderse o consideró que iba a quedar peor, decidió entregar una pieza. Realmente, hombre, es una chance práctica, pero que no le va a salvar de la partida, y que deja desde luego al blanco un juego muy cómodo, ya que no podría perder, ¿no? Tras caballo por, peón por, alfil por. Bueno, aquí es mejor incluso dama A3, mantener las damas con ventaja decisiva. Y aquí decidió cambiar damas, caballo F5. Bueno, aquí, hombre, las blancas tienen una clara ventaja, ¿no? Todavía no está claro que esté decidida, pero bueno, porque van a quedar solo peones en el mismo flanco y puede tener algún contrajuego el negro. Pero bueno, Nakamura no se defendió lo mejor que pudo. Aquí cambiamos peones cada uno. Y alfil A2. Torre C7, caballo H2, caballo E5. Aquí se siguieron un cambio de piezas, caballo G4, E6. Bueno, aquí había una línea interesante, caballo por y caballo por, ¿no? Y aquí las blancas se quedan con 2 peones de más. Era quizás un pelín más arriesgado, aunque bueno, hay pareja de alfiles. Pero bueno, devolver la pieza por quedarse con 2 peones de más. Rey G7, caballo por E5, alfil A3. Torre C2, alfil B1 y torre C1. Aquí parece mejor para el negro mantener torres con torre C8. Tras el cambio de torres, la ventaja blanca vuelve a aumentar. Ahora los caballos de 5, caballo C4, alfil F4. Aquí vemos que si alfil E8 también caballo de 3, o sea que estamos similares. Se cambia una pieza y aquí la ventaja blanca ya es decisiva. Bueno, es curioso, ¿no? Aronian decidió aquí entregar incluso 2 peones para quedarse con uno fijo y asegurar. Aunque bueno, esto también daba ventaja decisiva, ¿no? Alfil A2 o F por G2 y esto también era ventaja decisiva blanca. Pero bueno, jugó G3 y ahora F4, ¿no? La idea, queda un peón negro, este lo entrego y van a quedar los tuyos todos bloqueados y con paciencia me los acabo comiendo, con un caballo fuerte en E5. Bueno, aún así aquí, bueno, tuvo que encontrar una maniobra interesante, pasamos un poquito más rápido esto, alfil A4, la idea es intentar cambiar unas piezas o intentar meter el rey por H5, alfil A4, esta es la maniobra correcta, alfil B3, aquí si rey F6, alfil C4, alfil D1, jaque y caballo C5 ya ganando un peón y ya luego caería el otro, rey G3. La idea aquí era alfil A2. Alfil D1, alfil C4, y las negras ahora están en Zusban, no pueden mantener el alfil en esta diagonal, y tras rey E7, alfil B5, rey D6, alfil C6,
rey E7, alfil F3, y ya ahora, si el alfil se retira, podemos pasar el rey a H5, H6, ganando la partida. Esta es un poco dudosa, y bueno, aquí tras alfil E8 tendría que haber encontrado Aronian otra vez el plan este que acabamos de describir, pero Nakamura ya jugó alfil G4, esto se lo pone muy fácil. Esto también ganaba, pero había que pensar un poco más, decidió jugar rey E3 y H5, bueno, este ya es el último error, mejor rey E7, pero bueno, tras esto y esto, pues también acabaría ganando. H5 es mala y tras caballo F7 abandonó, porque si rey E7, caballo G5, cae el peón D6 y luego, bueno, ya caen los otros dos, cuestión de paciencia. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado estas dos partidas, seguiremos atentos al desarrollo de las dos últimas rondas de la Sinquefield Cup, y sin nada más se despide el maestro Fide Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.